Vamos a ver los diferentes tipos de zonificación en Phoenix. ¿Sabía usted que la ciudad de Phoenix tiene docenas de distritos de zonificación? Estos distritos ayudan a dar normas para todos los diferentes tipos de desarrollo. Con sus más de 520 millas cuadradas, Phoenix tiene amplia variedad de usos de propiedades y formas de construcción. Los distritos en Phoenix pueden organizarse en estas categorías: residencias unifamiliares, residencias multifamiliar, comercial e industrial. Empecemos con un vistazo a cada una de las 4 categorías básicas de zonificación. Los distritos residenciales unifamiliares de zonificación son el tipo más conocido en Phoenix. La ordenanza de zonificación de Phoenix tiene casi una docena de distritos para viviendas unifamiliares. Todos los distritos permiten una unidad residencial en un lote individual. Si usted está viviendo en una casa en Phoenix, es muy probable que su propiedad está dividida en zonas como uno de estos distritos. La característica diferente de cada uno de los distritos es el tamaño del lote o el número máximo de unidades de vivienda permitidas por acre. Por ejemplo, el distrito de residencia unifamiliar R110 permite un máximo de 3 unidades de vivienda por acre cuando se usa la opción de desarrollo convencional, mientras que el distrito R16 permite un máximo de 5 unidades de vivienda por acre usando la misma opción. Los distritos residenciales multifamiliares son para otros lugares de vivienda, incluyendo apartamentos, condominios y townhomes. El número de unidades de vivienda permitidas junto con la altura del edificio son las normas distintivas entre cada uno de los distritos. Por ejemplo, el distrito residencial multifamiliar R2 permite un máximo de 10 unidades de vivienda por acre con una altura máxima de construcción de 2 pisos y 30 pies cuando se utiliza la opción de desarrollo de subdivisión. Utilizando la misma opción de desarrollo, el distrito R5 permite 43.5 unidades de vivienda por acre y hasta 4 pisos y 48 pies en altura de edificio al cumplir ciertas condiciones. Los distritos de zonificación comercial alojan la mayor parte de los usos de oficina, ventas y esos relacionados con el servicio en Phoenix. La diferencia principal entre cada uno son los tipos de usos permitidos. Por ejemplo, el distrito C1 permite desde tiendas de abarrotes hasta cafés, pero no permite el alquiler y la renta de automóviles. El alquiler de automóviles solo está permitido en el distrito C3. Los distritos de zonificación industrial permiten lo que se considera como los tipos de usos más intensos y son los que se encuentran en grupos. Los usos permitidos en estos distritos industriales incluyen fabricación y almacenaje al aire libre. A lo largo de los años, la ciudad de Phoenix ha creado una variedad de áreas y nuevos códigos de zonificación. Estos códigos también podrían dar un tipo totalmente nuevo de zonificación para una parte específica de la ciudad. Vamos a ver 2 ejemplos. El capítulo 8 de la Ordenanza de Zonificación de Phoenix se dedica al área que es la preservación histórica. El objetivo de esta zonificación es proteger las propiedades que son identificadas como históricas y culturalmente significativas. Las propiedades zonificadas con la preservación histórica necesitan ciertos requisitos y la aprobación de la Oficina de Preservación Histórica cuando hay grandes cambios propuestos para la propiedad. En los últimos años, la ciudad de Phoenix ha desarrollado códigos de zonificación que se enfocan menos en la separación de los usos de las propiedades y más en la forma de los edificios. Los códigos que utilizan este enfoque se llaman códigos basados en forma y se encuentran en áreas donde se quiere crear un ambiente urbano y caminable. La ciudad de Phoenix tiene 2 códigos basados en la forma: el Código del Centro y el Código Urbano Caminable. Gracias por ver nuestro video. ¿Desea aprender más sobre planificación en Phoenix? Visite nuestra página en phoenix.gov/PDD. Este video es proporcionado a través de una colaboración con la Arizona Community Foundation.